compañeros. Ahí va. Llegamos a la etapa de juicio oral. Muy bien. Tratamos de desarrollar la exposición en el sentido más lógico, en el sentido más didáctico que pudimos desarrollar, compañeros, y tratando de verificar cómo se va desarrollando cada una de las fases. En la etapa de juicio, es una etapa de decisión de cuestiones esenciales. Principalmente se va a tomar como base la acusación de la fiscalía y la contestación a la acusación que presenta la defensa con sus respectivas excepciones procesales que fueron objeto de resolución en la etapa de juicio, la etapa intermedia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Iniciamos con la apertura de la audiencia de juicio oral. Tenemos un tribunal de enjuiciamiento. En este caso, vamos a verificar que el juez presidente señala el objeto del presente juicio y así como los acuerdos probatorios que las partes hubiesen acordado en la etapa intermedia. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ya estamos en un tribunal de enjuiciamiento. Ninguno de estos jueces debió haber intervenido en ninguna de las fases anteriores. Uno será el juez que preside. Tenemos a el secretario y escrutador correspondientes que también presidirán y se tomarán las decisiones por unanimidad o por mayoría. Muy bien, compañeros. Ok, perfecto. ¿Algún comentario hasta aquí? Recordemos cómo se va a dar la apertura. Tenemos un secretario, secretaria de sala, y va a verificar que estén presentes las personas que deben de intervenir. Si no compare, si se hubiese constituido como acusador coadyuvante la víctima ofendido y no compareciera, aún así, sí se verificará la celebración de la presente audiencia. Tomará los generales de los comparecientes, verificará que se den las condiciones para celebrar la audiencia y bueno, se va a celebrar la presente audiencia. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Empezamos con los alegatos de apertura. Muy bueno, el motivo de la audiencia, como dice Azucena, muy bien, excelente. En este caso, primero vamos a verificar los alegatos de apertura de la fiscalía. La fiscalía expone su teoría del caso y va a plasmar los compromisos a los que pretende llegar en la presente audiencia. Los elementos fácticos, los elementos normativos y los elementos probatorios que va a sustentar en la presente causa. Los compromisos se exponen en un verbo rector hacia futuro. Si comparece el asesor, la asesora jurídica de la víctima ofendido, también le damos el uso de la voz para que presente sus alegatos de apertura. Y después también le damos el uso de la voz a la defensa para que presente sus respectivos alegatos de apertura. Muy bien. Ok. Compañeros, recuerden que en este punto en particular, la recomendación es de que partan ustedes con los compromisos que van a fijar ante el tribunal. El verbo rector es hacia futuro y sobre todo hagan una exposición muy resumida sobre en qué consiste su respectiva teoría del caso. Mientras más concreto sea su teoría del caso,
es mucho más funcional y causarán la atención del tribunal. Inicien con una frase que sea llamativa, con una frase que llame la atención del órgano jurisdiccional. Después de presentado los alegatos de apertura, vamos a continuar con el desahogo de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia intermedia. Primero, las pruebas se van a desahogar, las pruebas de la fiscalía. ¿Sale? Sobre esta prueba de la fiscalía, la defensa puede presentar contradicción. Después, vámonos con las pruebas presentadas por la asesoría jurídica de la víctima o ofendido y también, por supuesto, se puede presentar contradicción en relación a sus pruebas. Y por supuesto, tenemos las pruebas presentadas por, en este caso, la defensa, que también puede ser objeto de contradicción. Muy bien, compañeros. Perfecto. Si se presentan las objeciones correspondientes para la calificación de la prueba, el juez presidente tiene que resolver. Muy bien. Ok, vamos a verificar cómo se va desarrollando la presente audiencia. ¿Listos? Muy bien, vamos a ver. Empezamos alegatos de apertura del Ministerio Público. Después de verificar que la audiencia puede desarrollarse, se abre el debate. Agente del Ministerio Público, escuchamos su alegato de apertura. Gracias. Señores jueces, con esos amigos no se necesita tener enemigos. El día de hoy, esta representación social demostrará más allá de todo. Si se fijan, inició con una frase que llamó la atención del órgano jurisdiccional. Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Y hace un compromiso que fija ante el tribunal. El verbo rector, si ustedes lo alcanzaron a percibir, es un verbo rector hacia futuro. Los compromisos que tratará de demostrar en la presente causa penal. Muy bien, continuamos. Razonable que el día 10 de marzo del año 2014, en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, se desarrollaba una reunión de amigos. De ella participaban el acusado Leonardo Vargas Ramírez, la víctima Ricardo Soto, participaban también los señores Humberto Falcón Zárate, Javier Prado Fox y Francisco Moreno Vial. En esta reunión estaban viendo un partido de fútbol e ingiriendo cervezas. Sin embargo, alrededor de las 17 horas con 30 minutos, a razón del resultado del partido, hubo una diferencia entre el señor Ricardo Soto y el acusado Leonardo Vargas. Pues este último, al no estar acostumbrado a perder, no toleró las burlas que le hacían respecto a su equipo. Y fue entonces que decidió insultar a la víctima Ricardo Soto, diciéndole que siempre había sido un cobarde, que eso nunca se le iba a quitar y que se las iba a pagar tarde o temprano. Ricardo Soto únicamente se reía y le decía que se calmara. Sin embargo, el acusado, lejos de calmarse, decidió sacar de entre sus ropas una navaja que portaba, una navaja de su propiedad de color rojo marca Swiss Army. De esta navaja nos hablará más adelante el perito Hernán Gómez Martínez, que nos dirá que en ella se localizaron huellas dactilares pertenecientes al acusado Leonardo Vargas Ramírez. Asimismo, la propiedad de esta arma quedará acreditada con la factura que se exhibirá durante la audiencia de debate a nombre del propio acusado. Con esta arma en la mano, el acusado se la clavó a la altura del pecho a la víctima Ricardo Soto. Con esta acción le provocó una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, la cual se desprende del acuerdo probatorio que fue celebrado. De todos estos hechos nos darán cuenta tanto la víctima Ricardo Soto como el testigo presencial Humberto Falcón Zárate.
los compromisos que la Fiscalía pretende demostrar al órgano jurisdiccional. Aquí, si se fijan, hizo una exposición de sus elementos fácticos, circunstancia de tiempo, modo y lugar. La pulcritud de la expresión del alegato de apertura tendría que hablar de una parte normativa, los fundamentos de derecho que fueron vulnerados por el sujeto activo al momento de cometer el delito. Asimismo, también hizo mención en relación a las pruebas con lo cual pretende acreditar estos supuestos. Si se fijan, el verbo rector con la cual se comprometió con el órgano jurisdiccional es un verbo en un tiempo de futuro. Se demostrará, se acreditará, se justificará, se probará. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Está permitido, por supuesto, está permitido y es más, es recomendable totalmente. Den una frase para que cautiven la atención del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, me acuerdo yo de una causa penal que tenía que ver con un homicidio en relación de parentesco y la fiscalía inició con una frase que tiene que ver, que decía, su obligación era protegerla y amarla, no privarla de la vida. Y empezó con la causa. Es decir, normalmente llama mucho la atención y es completamente recomendable. Los abogados en Estados Unidos muchas veces, compañeros, toman inclusive clases de actuación porque parte muy importante que tienen ellos es el convencimiento al órgano jurisdiccional. Mientras más convenzamos, mientras más les provoquemos sentimientos, ello puede resultar un resultado favorable para nosotros. Entonces, esto es una causa muy importante y por eso hasta cierto punto la teatralidad, que es fundamental, el tema de convencer, el tema de persuadir al órgano jurisdiccional. ¿Vamos bien? Okay. Gracias, maestro. Muy bien, a sus órdenes. Vámonos con los alegatos de apertura de la defensa. Asesora jurídica de la víctima, en su calidad de coadyuvante, la escuchamos. Su señoría no desea hacer uso de la voz para expresar alegatos de apertura. Defensa, lo escuchamos. Gracias, señor juez. ¿Quién es la víctima? Eso es precisamente, señores jueces, lo que se ha venido preguntando el señor Leonardo Vargas desde el pasado 10 de marzo, en que fue injustamente detenido por parte de los agentes de la Policía Municipal al haber sido señalado de haber lesionado a su amigo Ricardo Soto. Efectivamente, tal y como lo refiere en este momento la Fiscalía. Su frase inicial, ¿quién es la víctima? Si se fijan, es una exposición clara de su teoría del caso, porque hasta cierto punto va a presentar una argumentación en relación a una legítima defensa. Si actuó el señor, es porque fue agredido, es porque fue atacado, es porque corrió en riesgo su vida. Por eso inicia con ¿quién es la víctima? Muy bien, seguimos. En aquella fecha, el 10 de marzo, había una reunión de amigos. Se encontraban Javier Prado, Humberto Falcone, Francisco Moreno, Ricardo Soto y el señor Vargas en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo 102 de esta ciudad. Y efectivamente se encontraban observando un partido de fútbol y tomando cervezas, como cualquier reunión de amigos. Pero al terminar el partido, tanto el señor Ricardo Soto como el señor Humberto Falcone comenzaron a molestar al señor Leonardo Vargas. Tanto fue aquella molestia que al calor de las copas originó que el señor Humberto le diera un puñetazo a Leonardo. Y después, Leonardo le decía, tranquilo, yo no quiero pelear. Y en ese momento Ricardo se abalanza hacia Leonardo dándole diversos puñetazos en la espalda, de lo cual el día de hoy vendrá a dar cuenta el doctor Ricardo Martínez Trejo, que aproximadamente 2 horas después de esos hechos examinó a Leonardo y pudo constatar las lesiones que presentaba. Después de esto, señores jueces, él trataba de esquivar las lesiones porque eran 2 personas las que lo estaban agrediendo.
Dos personas, Humberto y Ricardo, sus amigos. Él trataba de esquivar esos golpes cuando escucha que le gritan, cuidado, te van a picar. En ese momento Leonardo voltea hacia atrás y observa que Ricardo trae en sus manos una navaja que el propio Leonardo acababa de comprar y que la había colocado sobre la mesa. En ese momento entonces, Leonardo comienza a forcejear con Ricardo por la navaja, comienza a forcejear. Y en un momento dado, de aquel forcejeo, Ricardo resulta lesionado. El día de hoy, señores jueces, ante tales circunstancias, al igual que el señor Leonardo Vargas, yo me pregunto, ¿quién es la víctima? Durante el desarrollo del presente juicio, ustedes escucharán al señor Javier Prado, quien les vendrá a decir quién sacó la navaja. También acudirá el doctor Ricardo Martínez Trejo, quien les vendrá a decir las lesiones que presentaba el señor Leonardo Vargas. Muy bien, compañeros. Empieza su exposición la defensa, pues presentando una teoría de caso un poco ambigua. Normalmente la recomendación es que ustedes ataquen estos elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Me hacen un comentario aquí en el chat y efectivamente no hay una exposición clara de la legítima defensa. Creo que era el momento oportuno dentro de los elementos fácticos que está describiendo, en la cual se señala que lo estaban molestando y que en ese momento lo querían agredir. Creo que era el momento oportuno para hacer una exposición de una causa de exclusión de la responsabilidad penal, como es la legítima defensa, y presentar los medios de prueba con la cual lo pretende acreditar. Era el momento oportuno. Por eso es muy importante, compañeros, que ustedes hagan una construcción de estos elementos que van a integrar su respectiva teoría del caso. ¿Vamos bien? Si se fijan, sigue haciendo compromisos sobre los acuerdos que pretende llegar sobre lo que pretende demostrar al tribunal de enjuiciamiento, al órgano jurisdiccional, en relación a todo lo que se va a desarrollar en ese juicio. ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo, compañeros? Ok. Dice Diana García que no exponen elementos jurídicos. Desgraciadamente, sí no los exponen, y eso hasta cierto punto, pues habla de una pulcritud pues no muy adecuada en la exposición de la teoría del caso. Pero ustedes, como grandes científicos del derecho, se hagan una exposición de sus elementos normativos. Es más, yo me atrevería a hacer una exposición de la teoría del caso con los elementos dogmáticos que constituyen el delito, en el caso de yo ser una fiscalía, porque creo que esto va a ser importante cuando lleguemos a un veredicto, cuando lleguemos a un fallo por parte de el órgano jurisdiccional. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Continuamos y vamos a verificar a continuación, estimados amigos, el tema de el interrogatorio, más o menos una muestra de cómo se va a ir desarrollando esta diligencia, esta parte de interrogatorio y contrainterrogatorio. Empezamos con el interrogatorio y contrainterrogatorio por conducto de los peritos y los testigos que ofrece la fiscalía. Vamos a empezar. Escuchados los alegatos, procedemos al desahogo de los medios de prueba de las partes, iniciando por la del Ministerio Público, para lo cual le solicito a la encargada de la sala, presente en esta sala, a la víctima Ricardo Soto, en atención al orden que manifestó su oferente. Encontrándonos con la víctima en la sala de audiencia, le pido por favor manifieste si fue enterado de sus derechos antes de esta. Así es. ¿Los entendió? Sí. Le hago saber que la ley penal en la entidad establece penas para todo aquel que se conduce con falsedad ante la autoridad.
Estas penas son de 3 a 7 años de prisión. No obstante, si la falsedad se refiere a la incriminación de otra persona, esta pena se aumenta en una mitad. Sabiendo la existencia de las penas que se establecen para aquel que se conduce con falsedad, incluso con el propósito de incriminar, le pido por favor proteste conducirse con verdad. Punto importante. Secretario o secretaria de sala va a verificar que estén presentes las partes que deban de estar. Muy bien. Entre las partes que aquí van a comparecer, también tenemos el tema de testigos, el tema de peritos o el tema de otras personas que tengan que emitir una declaración en el presente desahogo de las pruebas. ¿Vamos bien? Ok. Se rinde protesta de que deben conducirse con verdad y las penas que establece el Código Penal para aquellos que se conducen de forma falsa ante el órgano jurisdiccional y sobre todo las consecuencias que puede traer el tema de incriminar a una persona en una causa penal. Continuamos con el desarrollo de este interrogatorio y contrainterrogatorio. Muy bien. Ante el micrófono que se encuentra frente a usted, por favor, proporcione su nombre completo. Mi nombre es Ricardo Soto. Le pregunto, señor Soto, ¿desea usted que se mantengan en reserva, es decir, que no se expongan públicamente el resto de sus datos generales? Así es mi deseo, sí. Hecho lo anterior, advertido, protestado e identificado el declarante en la audiencia, le otorgo la oportunidad a la agente del Ministerio Público oferente para que proceda al interrogatorio. Luego de que Leonardo te amenaza diciéndote que se la ¿Quedó claro el tema del rendir protesta por conducto de este testigo? ¿Vamos bien? Ok, vamos a verificar el desarrollo de este interrogatorio. ibas a pagar, ¿qué hace? Saca una navaja de su chamarra. ¿Me puedes decir cómo era esa navaja? Sí, era roja de las tipo suiza. ¿Qué hace con ella, Leonardo? La abre y de pronto se abalanza sobre mí muy agresivamente y me la clava en el pecho. ¿En qué parte del pecho? De este lado. ¿Tú qué sentiste? Yo sentí mucho dolor en ese momento y de pronto perdí el conocimiento y ya no supe nada. Asesora jurídica de la víctima, como coadyuvante, ¿va a interrogar? No, su señoría, gracias. Señor defensor, se le otorga la oportunidad a fin de que realice el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señoría. Buenas tardes, señor Soto. Vamos a hablar del momento en el que, según usted, Leo le dice, me las vas a pagar. Está bien. Usted le dice, tranquilo. Gracias. Eso se lo dijo a Leonardo. Sí, Pero Humberto se la balanza correcto. a Leonardo. Claro, así es. Inclusive se lo descontó. Una recomendación es de que si ustedes ofrecen al testigo, ustedes le hagan preguntas abiertas para que ellos introduzcan la información. Y si ustedes realizan el contrainterrogatorio, hagan preguntas cerradas para que forcen el interrogatorio y en este contrainterrogatorio podamos inducir, podamos lograr una contradicción en relación a este testigo. Creo que esto es muy importante, compañeros. Y bueno, los testigos pueden ser contestes o pueden ser contradictorios. El objetivo primordial, quien realiza el contrainterrogatorio, es de que el testigo entre en un tema de contradicción. Como nos dice Diana Montserrat, no de realizar preguntas sugestivas, preguntas que traigan aparejado unas respuestas, preguntas que induzcan alguna respuesta en particular. Es importante tomarlo en consideración. Continuamos con el desarrollo de este contrainterrogatorio. Sí, Es decir, le dio un golpe sí. en la cara Sí, y con el puño cerrado. efectivamente. Posteriormente, usted los quiso separar Sí, a Humberto de Leonardo. Vamos entonces a el siguiente punto, compañeros. Muy bien. Vamos a verificar el otro video que tiene que ver con interrogatorio y contrainterrogatorio a perito. ¿Listos? Muy bien, vamos rápido.
Perito Gómez, ¿qué estudios tiene? Criminalística y dactiloscopía. ¿Dónde realizó sus estudios? Estudié en PGR, en el FBI y en la Academia Mexicana de Ciencias Forenses. ¿Algún estudio adicional? Sí, tengo varios cursos en dactiloscopía. ¿Actualmente dónde trabaja? En la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿En qué área? En dactiloscopía. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 5 años. ¿Cuáles son sus funciones primordiales en esa área? Atender a los llamados del Ministerio Público, en donde nos solicitan rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas. De esos procedimientos, ¿aproximadamente cuántos realiza de forma mensual? Alrededor de 40. Respecto a su participación en este caso particular, ¿nos puede decir en qué consistió? Sí, recibimos un llamado. Primero, es un perito que ofrece a la fiscalía. Trata de demostrar que es un perito lego, es decir, un perito con conocimientos técnicos, con conocimientos científicos en el desarrollo del dictamen que está por emitir. Verifica la capacidad que tiene este perito, sus estudios, su experiencia, cuántos dictámenes emite sobre esta materia. Y bueno, estos son puntos importantes que se tomarán en consideración por la expertise del perito que se encuentra desahogando dicha prueba pericial. Muy bien, compañeros. Seguimos. De la gente del Ministerio Público, donde nos solicitaba ese rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas, si es que encontrábamos alguna, en una navaja. ¿Me describe la navaja, por favor? Sí, era una navaja Swiss Army, con una hoja de aproximadamente 10 centímetros de longitud, mango aproximadamente del mismo tamaño. Si la tuviera a la vista, ¿la pudiera reconocer? Sí, Su señoría, le pido autorización para exhibirle al perito la evidencia material marcada con el número 7 en el auto de apertura a juicio oral. Adelante. Este tema, además de que el perito verifique el arma que fue el objeto material bajo la cual se le causó lesión al sujeto pasivo, también tiene que ver con un tema de introducción de dicha prueba. Esa prueba instrumental, pues al final de cuentas va a tener relación con la litis que se está planteando. Y bueno, esto va a ser un elemento de convicción para el órgano jurisdiccional. Vamos a continuar con el desarrollo. ¿Reconoce ese objeto? sí, ¿Por qué lo reconoce? porque es la misma navaja que enviaron a estudio, tiene las mismas características, el mango rojo, la hoja de 10 centímetros, además de que aquí en la cadena de custodia está mi firma al momento que me entregaron y que yo le entregué a su vez. Sobre esa navaja, ¿qué procedimiento realizó? Bueno, realizamos un rastreo de huellas dactilares en la hoja y en el mango. Lo que hicimos fue tomar la navaja, meterla en un recipiente hermético, poner unas gotas de cianocrilato y esos vapores, al volatizarse, se comienzan a pegar con la grasa, las proteínas y el agua que desprenden los dedos al dejar impresas las huellas dactilares. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos. ¿Qué resultado arrojó? Encontramos varios fragmentos de huellas dactilares útiles que fueron levantados con cinta especial. ¿Qué hizo con esas huellas que levantó? Las fotografiamos, las amplificamos fotográficamente y realizamos un comparativo de esos puntos característicos de las huellas. ¿Con las huellas de quién las comparó? Sí, realicé comparativo con 5 personas: Leonardo Vargas, Ricardo Soto, Humberto Falcone, Javier Prado y Francisco Moreno. ¿Hubo algún resultado positivo? Sí, resultaron positivas huellas de Leonardo y de Ricardo. Hernán, apoyándose con el objeto que tiene en sus manos, ¿me puede indicar a mí y al tribunal de manera gráfica en dónde estaban colocadas las huellas de Leonardo? Sí, estaban más o menos colocadas en esta posición. Los dedos medio e índice estaban en esta parte del mango. Señor defensor. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor Hernán. Buenas tardes. Bien, hace un momento usted refirió que encontró huellas de Ricardo Soto Así fue. en diversas partes de la hoja. Sí, Inclusive usted encontró otras 2 huellas exactamente. que no eran útiles. Sí, Y estas huellas se encontraban en el mango. sí. Y no eran útiles porque no eran suficientemente claras Y no eran completas. y no eran completas. Sí. Esas huellas podrían ser de Humberto Falcone O de cualquier otra persona. No eran completas. o de cualquier otra persona, O de cualquier otra persona. como por ejemplo Ricardo Soto. Bueno, trata de refutar la prueba que está desahogando el perito y bueno, ahí trató de que entrara en una contradicción. Muy bien, compañeros, perfecto. Vamos a continuar y bueno, ya verificando el desahogo de las pruebas, haciendo un pequeño análisis sobre estos puntos, verificamos ahora desahogadas las pruebas de la fiscalía, del asesor jurídico como acusador coadyuvante y de la defensa, ya no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, concluimos con los respectivos alegatos de clausura. Y bueno, compañeros, prácticamente con esto vamos a llegar a la conclusión de la presente causa.
Mi estimado Manuel, Manuel, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Sí, gracias, maestro. ¿Qué pasa si uno de los peritos o testigos no se presenta el día de la audiencia? Gracias. Fue debidamente emplazado, pues bueno, en ese caso, pues no podrá emitir su dictamen y se declarará desierto. Se acredita alguna causa bajo la cual no se presentó por causa de fuerza mayor, pues bueno, pues se tendría un verificativo para, pues, realizar, en este caso, la diligencia correspondiente. Pero si no, se declarará desierta la presente prueba. Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Bien. Ya hemos visto el alegato de apertura y el desahogo de las pruebas conducentes. Ahora vamos a verificar que ya cerrando el periodo de desahogo de pruebas, las partes van a realizar la exposición de sus alegatos de clausura. Se pueden presentar las réplicas correspondientes con sus respectivas dúplicas. Esto ocurriría de la siguiente manera. Alegato de clausura de la fiscalía, de la acusación coadyuvante, de la defensa. A su vez, se pueden presentar, en este caso, réplicas de de la acusación coadyuvante y de la defensa. Y a su vez, la fiscalía podrá presentar la respectiva dúplica en relación a esos argumentos que han señalado. Muy bien. Ok, vemos los alegatos de clausura y continuamos. Ahí va. Desahogados los medios de prueba, se otorga la oportunidad a la representación social para que proceda a realizar su alegato de clausura. Gracias, señor juez. Señores jueces, con fundamento en lo que dispone el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 128 y 129 del mismo ordenamiento, esta Fiscalía le solicita la reclasificación jurídica de los hechos, en atención a la información probatoria que derivó de los medios de prueba desahogados en la audiencia. Por lo tanto, de las lesiones calificadas por ventaja invocadas por esta representación social, tanto en el escrito de acusación como en los alegatos de apertura, ahora somos de la opinión que estos constituyen unas lesiones, pero en riña. ¿Por qué? Porque quedó claro que la lesión que presenta la víctima hizo una reclasificación. Bajo este supuesto, pues ya la fiscalía ya no defiende el tema de la calificativa ventaja, sino ahora disminuye su carga y establece que las lesiones fueron cometidas en riña. Hasta cierto punto, esto es en beneficio del propio acusado, porque esto va a establecer una pena que va a ser menor en el caso de que se justifique el tema de la reclasificación del delito. ¿Vamos bien? Perfecto, continuamos. Ricardo Soto se produjo en una contienda de obra entre Leonardo y Ricardo. Asimismo, el carácter del acusado, Leonardo Vargas, es de provocado, en atención a lo que disponen los artículos 129, fracción séptima, 132 y 135 del Código Penal vigente en la entidad, relacionados, claro está, con los artículos 17, fracción primera, 18, fracción primera y 21, fracción primera, todos del mismo ordenamiento. Queda demostrado, señores jueces, más allá de duda razonable, en el presente caso, que la lesión penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco que presenta la víctima. Más allá de toda duda razonable. Si hubiese duda, se tendrá que resolver a favor del acusado. Más allá de toda duda razonable, queda acreditada la responsabilidad del acusado en la presente causa penal. Se demostró, se acreditó, se justificó. El verbo rector que vamos a utilizar en el presente caso, compañeros, es un verbo rector en pasado, porque ya la prueba fue objeto de desahogo, porque ya fue presentada ante el tribunal de enjuiciamiento, y entonces le decimos al tribunal de enjuiciamiento: sus señorías, la teoría del caso que yo he presentado, mis elementos fácticos,
mis elementos jurídicos, mis elementos probatorios han quedado debidamente acreditados y como consecuencia, usted, sus señorías, deben dictar una sentencia condenatoria. Muy bien. Y viceversa, en el caso de la alegatos de clausura que presente la defensa. Muy bien. En este caso pedirá una sentencia de naturaleza absolutoria. Bien. Continuemos. Ahí voy. Ricardo Soto fue producida por el actuar del señor Leonardo Vargas. Esto, en razón de que ustedes escucharon de propia voz del señor Leonardo, cómo aceptó que fue él quien empujó al señor Leonardo y le clavó la navaja, lo cual se vio corroborado por el testimonio que rindió ante ustedes el testigo Javier Prado Fox. De esto nos dan cuenta también, señores jueces, tanto la víctima como el testigo presencial Humberto Falcón Zárate, quienes fueron contestes al señalar a su amigo, el señor Leonardo Vargas, como la persona que le clavó la navaja en el pecho al señor Ricardo Soto. Asesora jurídica de la víctima, ¿tiene alegato que realizar? Sí, su señoría. En mi calidad de asesora jurídica del señor Ricardo Soto, me opongo a las manifestaciones hechas por la representación social en cuanto a reclasificar la conducta realizada por el acusado, específicamente en su calidad de provocado. Lo anterior, en base a que el día de hoy hemos podido escuchar al testigo Humberto Falcón Zárate, quien ha sido claro en referir que quien tiró el primer golpe fue el acusado y no mi representado. Testigo que merece mayor credibilidad que el señor Javier Prada Fox, quien incurrió en diversas contradicciones el día de hoy, contradicciones que fueron evidenciadas por el agente del Ministerio Público. Y en relación también a lo declarado por el propio acusado, Pues hasta cierto punto la asesora jurídica se pone a la reclasificación porque esto implicaría una reducción de la pena para el hoy acusado. Entonces hace una, representando los intereses de la víctima, pues se opone a esta reclasificación. Muy bien, compañeros. Perfecto. Vamos a continuar ahora con los alegatos de clausura de la defensa. Le pregunto a usted, señor defensor, ¿desean ejercer el derecho que otorga el numeral 398 adjetivo en relación al párrafo inicial del precepto 351, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de solicitar la suspensión de la audiencia hasta por el plazo de 10 días naturales, a fin de ofrecer nuevos medios de prueba o incluso preparar su próxima intervención? No, su señoría. Realice entonces su alegato de cierre. Así es. Muchas gracias. ¿Quién es la víctima? Esa fue una interrogante que planteó la defensa al inicio de este juicio y el día de hoy obtuvo respuesta. Y fue precisamente que la víctima fue el señor Leonardo Vargas. El día de hoy todos nosotros escuchamos el testimonio del señor Javier Prado Fox, quien fue claro en señalar cómo fue que el señor Ricardo Soto sacó de entre sus ropas una navaja con la cual se abalanzó en contra del señor Leonardo Vargas. Que lo único que hizo el señor Leonardo Vargas fue un forcejeo para evitar ser lesionado y que en un momento dado resultó lesionado con la navaja que él mismo portaba. Circunstancia que corrobora lo manifestado el día de hoy ante todos nosotros por parte de Leonardo Vargas, quien dijo que efectivamente él escuchó un grito: cuidado, te van a picar. Y en ese momento voltea y observa cómo es que Ricardo Soto trae entre sus manos una navaja con la cual pretende lesionarlo, comenzando ese forcejeo que señaló precisamente Javier Prado Fox. Efectivamente, de la declaración que vino a rendir el perito en dactiloscopía Hernán Gómez, se desprendió claramente. Bien, alegatos de clausura de la fiscalía, de la acusación como coadyuvante y también de la defensa. Conclusión de su teoría del caso y qué elementos quedaron debidamente acreditados para que el tribunal de enjuiciamiento proceda a cerrar debate, decretar el receso correspondiente y deliberar su respectivo fallo. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Bajo esta hipótesis, la deliberación del fallo pudiese tomarse en consideración que emita resolución en esa misma audiencia
o suspender la misma y continuar con la celebración de la decisión del fallo 5 días hábiles posteriores al cierre de la presente audiencia. También pudiésemos tomar en consideración que el plazo de receso para que tomen una decisión sobre el fallo podrá ser de 2 horas en el caso de que resuelvan en esa misma fecha. Bien, compañeros. Ok. En el caso de que la decisión del fallo sea una sentencia condenatoria, vamos a verificar fecha de audiencia en la cual se celebrará la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Si la audiencia fuera absolutoria, se tendrá que poner en inmediata libertad al acusado, levantar las medidas cautelares y señalar una fecha en la cual tendrá verificativo la explicación de la sentencia. ¿Vamos bien? Ok, compañeros, muy bien. Entonces vamos a verificar lo que ocurre en el tema de la deliberación del fallo y bueno, también como último punto, las manifestaciones de la víctima antes de que se proceda a la deliberación por conducto del tribunal. Continuamos. Realizando los alegatos de cierre, pregunto a la víctima, señor Ricardo Soto, ¿tiene alguna manifestación que realizar? Sí, señor. Lo escucho. Bueno, a mí me gustaría que el señor pagara por todos los daños que me hizo. Yo la verdad ahorita no tengo forma de seguir adelante con mi trabajo. Estoy incapacitado de alguna manera, no puedo trabajar. Mis gastos son muchos, no puedo solventarlos, entonces yo requiero que se haga justicia y que el señor pague por todo lo que hizo. ¿Es todo? Sí. Señor Vargas Ramírez, de igual forma tiene el derecho de realizar una manifestación previo a que cerremos el debate. Lo escuchamos. No, señor juez, nada que decir. Ante lo expuesto, se declara cerrado el debate. El tribunal procederá a deliberar en lugar distinto de esta sala de audiencia, por lo que se cita a los intervinientes para que se apersonen en esta sala en punto de las 15 horas con 30 minutos de esta misma fecha. Por favor, se ponen de pie para despedir al tribunal. El tribunal procede a deliberar últimas manifestaciones de la víctima y así como la última manifestación que pueda hacer el acusado en relación a la presente causa penal. El tribunal toma un receso y va a deliberar, o como les dije, se suspende la audiencia y continuamos con la deliberación 5 días posteriores a la suspensión de la presente audiencia. Deliberación y fallo, compañeros. Vamos a verificarlo rápidamente. Continuamos. Cerrado el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento debe proceder a deliberar de manera privada, continua y aislada. Esta deliberación no puede exceder de 24 horas. Una vez que han llegado a una decisión, los jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento deberán constituirse nuevamente en la sala de audiencias y convocar oralmente o por cualquier medio a las partes. Y deberán de comunicar el fallo. El fallo Concluida la deliberación, le otorgo la oportunidad al relator del tribunal para que comunique el fallo a que hemos arribado. Gracias, señor presidente. Escuchados los alegatos y la prueba producida en juicio, el tribunal ha deliberado y decidido por unanimidad de votos que existe base fáctica, probatoria y jurídica suficiente, más allá de toda duda razonable, que acreditan la acusación que trajo a juicio el agente del Ministerio Público.
En efecto, con motivo del acuerdo probatorio celebrado en la presente causa, resultó incontrovertido que a las 17 horas con 30 minutos. Vean lo que dice el relator del órgano jurisdiccional. Se ha demostrado más allá de toda duda razonable la teoría del caso de la Fiscalía, elementos fácticos, elementos jurídicos y probatorios que ha presentado en la presente causa penal. Evidentemente, la sentencia va a ser condenatoria, de acuerdo a lo que se está exponiendo por conducto de relator del Tribunal de Enjuiciamiento. Vamos a continuar. Del día 10 de marzo del año en curso, a Ricardo Soto se le generó una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco. Por otro lado, con los testimonios de la víctima, de los testigos Humberto Falcone Zárate, Javier Prado Fox y del acusado Leonardo Vargas Ramírez, se probó que este último fue quien generó la herida en comento, previo intercambio de violencia con motivo de la agresión inicial de Humberto Falcone Zárate y Ricardo Soto al acusado, quien aceptó la oferta de violencia, ocasionando el resultado lesivo. En el particular, no obstante, la manifestación del asesor jurídico en el sentido de que el provocador fue el propio acusado, según lo informó la víctima y el testigo Humberto Falcone Zárate, el tribunal consideró otorgar mayor mérito probatorio a la información proporcionada por el acusado. Ello en virtud de que se corrobora con el testimonio de Javier Prado Fox, quien fue un testigo que en lo particular no intervino en el intercambio de violencia, siendo mero espectador de los hechos, lo que no ocurre con el testigo Humberto Falcone Zárate, quien incluso omitió señalar la contienda en mención. Cabe señalar que el intercambio de violencia del que informan la víctima, el acusado y Javier Prado Fox, con excepción de Falcone Zárate, se robustece con los signos de violencia que se encontró en el cuerpo del acusado y que fue testificado por el médico que lo examinó, Ricardo Martínez Trejo, quien a detalle describió cada una de estas lesiones, como también lo describió el distinto médico Juan Carlos Durán Carrillo, que hizo lo propio por lo que hace a las heridas en la víctima que a la postre motivaron la presente causa penal. No se pasa por alto la información pericial que suministró el perito en dactiloscopía Hernán Gómez Martínez, en cuanto estableció que las impresiones dactilares advertidas. Si se fijan, aquí la resolución por conducto del Tribunal de Enjuiciamiento de este relator, pues está presentando, compañeros, el tema de la teoría del caso que las partes han presentado. Si se fijan, tiene que ser exhaustivo con los puntos que fueron materia de debate. En este punto está señalando que los elementos de la teoría del caso presentada por la Fiscalía son los que tienen un mayor soporte, un mayor peso en el tema de la deliberación que están tomando. Y hasta cierto punto, la teoría del caso que presenta la defensa, pues bueno, tomaron en consideración algunos puntos, aunque no son suficientes para controvertir la teoría del caso planteada por la Fiscalía. Muy bien, que es parte de la decisión que toma en cuenta el Tribunal de Enjuiciamiento. Recuerden, valoramos el escrito de acusación, la acusación coadyuvante, la contestación a la acusación, los medios de prueba que están ofreciendo, la prueba que es objeto de desahogo en el juicio y los alegatos que las partes han presentado. En base a todos esos elementos, el Tribunal de Enjuiciamiento emite su fallo, su resolución. Muy bien. Ok. Continuamos, estimados amigos. En el instrumento del delito corresponden al propio acusado, complementando con ello la tesis de atribución del hecho a este. Por lo anterior, se considera que el actuar de Leonardo Vargas Ramírez es típico de lesiones cometidas en riña con el carácter de provocado, de conformidad con los artículos 17, fracción primera, 18, fracción primera, 21, fracción primera, 129, fracción séptima, 133 y 135 del Código Penal vigente en la entidad. Es formalmente antijurídico por no encontrarse amparado en la legítima defensa que como causa de justificación hizo valer la defensa y que a la postre resulta incompatible con la riña. También se estima materialmente antijurídico el acto. Hace una descripción de los elementos positivos que fueron demostrados. La conducta, que fue una conducta de acción, la tipicidad, la adecuación de la conducta con el tipo penal, ¿sale? El elemento de la conducta antijurídica al no existir una causa de justificación y la que pretendió demostrar la defensa, pues no fue debidamente acreditada,
el elemento de la culpabilidad, la conducta del sujeto fue dolosa, y bueno, el elemento de la punibilidad, que son los supuestos que está tomando en consideración el tribunal de enjuiciamiento para emitir su fallo. Muy bien. Ok. Y resultado al haber lesionado la integridad corporal de la víctima Ricardo Soto, bien jurídico tutelado en el delito en comento. Al considerar a Leonardo Vargas Ramírez capaz, biopsíquicamente conocedor de lo ilícito de su actuar y ubicado en contexto tal donde le era exigible un actuar diverso, al haberse encontrado frente a la opción de proceder conforme a derecho, es que este tribunal le realiza juicio de reproche y emite en su contra fallo condenatorio. Es cuanto, señor. Gracias, juez relator. Hago saber a los intervinientes que con fundamento en el numeral 401 adjetivo, el tribunal señala las 9 horas del próximo 31 de julio del año actual a fin de que tenga verificativo la audiencia pública de individualización de sanciones y reparación del daño, quedando debidamente los intervinientes notificados de todo cuanto se ha resuelto en la presente audiencia con sustento en el numeral 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra solicitud o manifestación? Abogados, concluimos con la sentencia que se ha dictado condenatoria y con el señalamiento para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Rápidamente nos conducimos a esa audiencia y aquí vamos a verificarla. Juez declara abierta la audiencia en la fecha que se ha estipulado, que tendrá que ser 5 días después de haber emitido el fallo correspondiente. Se exponen los alegatos sobre la individualización de sanciones y reparación del daño, que son sobre los puntos que se va a debatir. Los alegatos de el Ministerio Público, los alegatos de la acusación coadyuvante, los alegatos de la defensa. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Después se van a ¿qué? Desahogar los medios de prueba. Pregunta, ¿dónde se ofrecieron estos medios de prueba, compañeros? ¿La audiencia intermedia? Etapa intermedia. En la etapa intermedia. En el caso del Ministerio Público, cuando presentó su acusación. En el caso del asesor jurídico de la víctima, cuando se constituyó como acusador coadyuvante. Y en el caso de la defensa, cuando presentó contestación a la acusación. ¿Se entiende, compañeros? Y en esa fase fueron admitidos y aquí es donde van a ser objeto de desahogo. En ese orden que se fueron presentando. Cerrado el desahogo de pruebas, van a exponer sus alegatos de clausura, pero muy puntuales sobre qué van a debatir, sobre la individualización de sanciones y reparación del daño. Los puntos principales ya no son objeto de debate, porque eso ya fue objeto de la audiencia de juicio. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Ahora, el tribunal delibera, emite un fallo en la cual fija la pena y el monto de reparación del daño. En relación a esta deliberación, se podrá presentar recurso de apelación. ¿Vale? Si no se admitiere, pudiésemos tomar en consideración recurso, vamos a presentar incluso un juicio de amparo y en el caso de admitirse, la resolución podrá modificar, confirmar, revocar u ordenar la reposición del procedimiento. Mi estimada María de los Ángeles Mesa, la escuchamos, por favor. Una pregunta. Sí. En la deliberación dice, se le impone una pena y se le impone una reparación del daño. ¿Son ambas cosas? Tiene que ser a fuerza las dos cosas. Pues no puede ser una o la otra. Normalmente este sistema, acuérdese que versa también sobre el tema de reparación del daño. Entonces hay que tomar en consideración que el sistema acusatorio también verifica uno de los puntos importantes, la reparación del daño que se le hubiese causado a la víctima u ofendido.
Entonces, por eso es tomado en consideración por el juez cuando emites la deliberación de su fallo. Aunque pague con cárcel, de todas maneras tiene que pagar la reparación del daño. Por supuesto, sí, en todo caso tendrá que reparar, en este caso la reparación. También nadie está obligado a lo imposible. Por ejemplo, si la persona no tiene los recursos para cumplir con la reparación, pues hasta cierto punto se señalará y se verificará la manera que deberá de cumplir. Pero bueno, no le podemos pedir peras al olmo también, ¿no? O sea, Convenios o algo así. Pues sí, a lo mejor, o en todo caso, pues a lo mejor verificar un cumplimiento diferido, ¿no? Verificar a lo mejor que vaya cumpliendo en parcialidades, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Okay. Gracias. Sí, a sus órdenes. Mi estimado Manuel, te escuchamos, por favor. Era precisamente en ese sentido que le fijan un monto de reparación del daño y si la víctima y ahora sí que la resolución en contra del sentenciado y ya termina su sentencia y no tiene cómo pagar o resarcir el daño, especifican también en la resolución que si no tiene para pagar, creo que le va a contar un día de salario mínimo o el total con cárcel, si no tiene con qué pagar. Yo pregunto, ¿si es verídico eso? De que el juez en el monto de reparación del daño especifique que si en caso de no cumplir la reparación del daño se le fijará, no sé, creo que es un día por salario mínimo o haga de cuenta si la sentencia o la resolución hubiera sido, la reparación del daño está valorada en 500,000 pesos. Y si no tiene cómo reparar el daño, bueno, pues serán 500 días más de privación de la libertad. ¿Sí es verídico eso, profesor? No, Gracias. sería violatorio de derechos fundamentales, totalmente. Lo que tendríamos que ver la manera en cual, en este caso, el sentenciado deberá de cumplir, pero definitivamente eso sería una pena trascendente y estaríamos haciendo una vulneración a un precepto constitucional que dice que por cuestiones de carácter meramente pecuniario, pues tampoco se puede privar de la vida, se puede privar de la libertad de una persona. Bajo este supuesto, pues estaríamos en esa contradicción de un derecho fundamental. Lo que nos quedaría aquí es a lo mejor establecer la manera de que pueda cubrir con esta deuda el sentenciado. A lo mejor, pues por cuestiones que vaya laborando dentro del penal, a lo mejor tomarlo en consideración para pues un tema de reparación del daño o verificar la manera en la cual pueda tener ingresos o vender también bienes que sean de su propiedad con objeto de reparar el daño que le causó a la víctima del delito. Muy bien. Gracias. Ok, a sus órdenes. Estimados amigos, se presenta la redacción y se explica la sentencia para que las partes entiendan los elementos que tomó en consideración el órgano jurisdiccional para emitir su fallo. Y bueno, ya agotando los recursos ordinarios o extraordinarios, como en el caso del amparo directo que se pudiese presentar, se remite la sentencia al juez de ejecución de sanciones penales. Y bueno, recuerden, sobre sentencias condenatorias, anótenlo ahí, compañeros, sentencias condenatorias, se tiene un plazo de hasta 8 años para la tramitación del juicio de amparo directo. Muy bien. Y el juez de ejecución de sanciones penales va a verificar el cumplimiento de dicha sentencia. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Estimados amigos, con este punto cerramos perdón, a ver, voy, permítanme. Aquí. Ok. Con este punto, estimados amigos, cerramos las fases que integran el sistema acusatorio adversarial desde la etapa de investigación con su investigación inicial y su investigación complementaria. Recuerden que con esta investigación complementaria se va a celebrar la audiencia inicial en la cual, pues, formularemos imputación
solicitaremos vinculación a proceso, se abrirá debate sobre medidas cautelares, se establecerá un plazo de cierre de investigación y bueno, continuamos con la celebración de la audiencia de la etapa intermedia, con la presentación del escrito, de la fase escrita, con el escrito de acusación, ¿vale? Cuando la víctima se constituye como acusador coadyuvante y también con el escrito de contestación a la acusación y con la celebración de la audiencia intermedia, ¿vale? Que concluye cuando se dicta el auto de apertura a juicio oral. Celebramos la etapa de juicio oral con los alegatos de apertura, con el desahogo de las pruebas, con los alegatos de clausura, con la deliberación por conducto del tribunal. En esta deliberación, de ser una sentencia condenatoria, vamos a señalar fecha para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Muy bien. En esta audiencia, vamos con los alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de clausura. El tribunal delibera y emite el tema de la pena, de la fijación de la pena y el monto de la reparación del daño. Recuerden que se puede presentar recurso de apelación en relación a esta resolución. Teniendo una sentencia firme, bueno, procedemos a enviar la causa correspondiente al juez de ejecución de sanciones penales que verificará el cumplimiento de la misma. Muy bien. Ok. Estimados amigos, recuerden, me preguntaron sobre el tema del plazo para interposición del juicio de amparo y es hasta 8 años cuando tenemos una sentencia condenatoria. Con esto cerramos la parte del juicio ordinario en materia penal y rápidamente vamos a verificar a grosso modo, compañeros, el tema de, ya para concluir, el tema de las salidas alternas al proceso penal. Y bueno, vamos a verificarlo rápidamente, si no, no llegamos al punto. Ahí va.